Desde el movimiento feminista se exige o se llama a una deconstrucción de género en los hombres para que se libren de comportamientos machistas o misóginos de diferentes tipos y grados. A mí me parece muy interesante eso, me parece muy importante, pero veo que pocas veces se hace referencia a la necesidad de construcción de las mujeres y el concepto de mujer socialmente y el rol asignado a las mujeres socialmente. Parece que todo es cosa de hombres y yo creo que el que haya una sociedad machista y patriarcal no es una confabulación de los hombres que se han juntado para hacer un mundo machista. Es un proceso evolutivo, cultural e histórico que ha dado pie a lo que tenemos hoy en día. Y ponerse a buscar culpables, yo, como siempre, no le veo demasiada utilidad, y sí le veo utilidad a buscar soluciones. Ahora, debido a esos miles de años de machismo y misoginia, discriminación, pues estamos en una situación en la que es necesaria, bueno, siempre lo ha sido, la que es necesario un cambio, pero ahora parece ser que en algunos aspectos se está viendo favorecido cierto tipo de cambio en ciertos lugares del mundo, al menos. La cuestión es que si una mujer actúa de forma sumisa, de forma dependiente, es cursi y se preocupa mucho por la moda y por ir de compras y escotilla y todas esas cosas, pues de poco sirve que los hombres deconstruyan su dureza, su machorrismo, su necesidad de demostrar que ellos saben y que ellos controlan y toda esa actitud que en inglés llaman actitud macho. Y que se vuelvan un poco más abiertos a cuestiones de sensibilidad y empatía y cosas así, que muchas veces tienen inhibidas inconscientemente y otras veces conscientemente porque quieren aparentar ser un hombre de verdad y entonces no hay lugar para la sensibilidad y la debilidad y la empatía aquí, porque yo soy más duro que la hostia. Entonces, yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la sociedad machista la componen hombres y mujeres machistas, no solo hombres machistas. Aparte de que luego hay mucha gente que no es ni hombre ni mujer, pero así hablando de forma un poco simplona, hombres machistas, mujeres machistas. Tú le preguntas a un hombre una serie de cosas y te va a dar respuestas pues machistas la mayoría de las veces, machistas más o menos explícitas o más o menos conscientes, y lo mismo ocurre con mujeres. O sea, las mujeres, lo que pasa es que el rol que tienen refleja, representa el machismo en otros aspectos, pero no es menos machista. Para que haya alguien que te somete, tienes que tener tú una actitud sumisa, a no ser que tenga mucho más poder que tú, pero muchas veces no es el caso. Hay relaciones de pareja, o relaciones de amistad, o relaciones de muchos tipos en los que no se da esa situación de presión extrema sobre el oprimido o el sometido, y sin embargo muchas mujeres adoptan ya de entrada la posición de sumisión, y a mí eso me ha pasado muchas veces. Yo en muchas relaciones amorosas que he tenido me he visto siendo yo quien tomaba las decisiones, quien hacía las propuestas, quien decidía qué música poníamos, quien andaba adelante cuando íbamos por los caminos y yo me paraba a mear y la otra persona, la mujer, se quedaba detrás esperando, darme la razón casi por defecto en los debates, tener una actitud muy dependiente conmigo, y a mí eso me repatea, porque eso es obligarme a mí a estar reproduciendo el rol masculino social, o sea, lo que se espera de ti si eres un hombre, y yo no me siento hombre en términos sociales. Si hablamos de términos biológicos, hay gente que le llama hombre a tener polla y pelos y no sé qué, pues sí, en ese sentido sí que soy hombre, pero yo no me identifico para nada con el concepto de hombre a nivel social. Y me veo tratado como tal por esta persona que está reforzando ella el machismo, me está atribuyendo a mí
unos comportamientos o roles que yo no he escogido, que yo no quiero, que yo rechazo, porque esa persona, que es una mujer, está reproduciendo los roles machistas de esta sociedad machista, pero un rol femenino machista. Entonces, de nada vale que yo me deconstruya si esta persona no se deconstruye. Entonces, veo importante esto de que nos cuestionemos las cosas un poco más allá de lo simplón, esto de los hombres son malos, los hombres deberían, mira lo que hacen los hombres. Los hombres han recibido una educación y por eso actúan así. Las mujeres han recibido otra educación y por eso actúan así. Y si los hombres hubieran recibido la educación que han recibido las mujeres, actuarían de una manera muy similar. Y viceversa. Con lo cual, ponerte a culpar a los hombres de que actúen de cierta manera, cuando es la manera en la que les han educado a ser o a actuar, pues es absurdo. Es como echarle en cara a una mujer que es sumisa y es dependiente. Pues es que es lo que le han enseñado, y al otro le han enseñado el otro rol. Pero no, el problema no es que sea hombre, el problema es que le han educado de esa manera. Entonces, esto de crear siempre ese conflicto entre hombres y mujeres, la guerra de sexos, que alguna gente feminista, no las feministas ni los feministas, sino alguna gente feminista y alguna gente opuesta al feminismo, tanto alimenta la guerra entre sexos, quien sale perdiendo son las mujeres, porque la mitad de la población más poderosa, pues son los hombres. Y si lo que creas es un conflicto entre hombres y mujeres, quien lleva la peor parte son las mujeres. Por otra parte, tampoco creo que eso vaya a solucionar en absoluto el problema, sino que lo enquista, y de hecho vemos el auge de grupos como Vox o de la ultraderecha, o el auge del discurso machista, rancio, dentro de muchos partidos y muchos sectores sociales, pues como respuesta a algo que yo entiendo como un feminismo un poco mal enfocado muchas veces, que es el de la confrontación, el de la culpabilización de los hombres, el del burlarse de los hombres, el del reírse incluso de que un hombre pueda tener debilidades o estar triste. A veces si un hombre se queja de que lo tratan mal, algunas personas feministas se ríen de él porque dicen, oh, male tears, se le llaman a eso, y se ríen de, oh, mira, un hombre aquí llorando. Y cuando un hombre dice, oye, que yo no soy como todos estos, te dicen, ah, not all men, eso es machista. Y bueno, y tantas otras cosas. Yo creo que el feminismo es un movimiento por la igualdad. Siempre lo ha sido. Y que se adhiere a él gente que no tiene nada que ver con eso. Porque ves su discurso y no tiene nada que ver con la igualdad. ¿Qué pasa? ¿Desacredita eso al feminismo? No, desacredita a esas personas que se autoproclaman feministas y que no lo son. Igual que el criticar al PSOE no desacredita el socialismo. El problema es que el PSOE dice que es socialista cuando no lo es. Entonces, cuando se hace una crítica al feminismo, habrá que hacerlo a esa ideología o ese movimiento que lucha por la igualdad de trato y de derechos entre hombres y mujeres y gente de todos los géneros. Yo ya no me declaro feminista desde hace unos meses, aunque llevaba siéndolo desde niño, porque mi madre era feminista y yo crecí con esa mentalidad. Y dejé de declararme como tal precisamente porque hay tanta intoxicación dentro del movimiento feminista que luego me veo hablando de feminismo y me paso más tiempo explicando qué es el feminismo y qué no, más bien qué no es el feminismo. Me paso más tiempo explicando qué no es el feminismo más que explicando qué es el feminismo, porque alguna gente desde la bandera del feminismo se ha dedicado a promover unas ideas que poco tienen que ver con el feminismo, como es la misandria, como es lo que llamo a veces yo embrismo. Yo hago diferencia entre misandria y embrismo porque la misandria es lo equivalente a la misoginia, que sería el odio a las mujeres o el odio a los hombres por el hecho de serlo,
Y el machismo es la discriminación hacia una mujer por el hecho de no ser hombre. Y el embrismo, que a muchos no les gusta la palabra, pero le podemos llamar como queráis, pero el embrismo existe, que es la discriminación que padece una persona por el hecho de no ser mujer. Porque yo también lo padezco y yo no me declaro hombre y yo me declaro expresamente no hombre ante mucha de esta gente, sin embargo me siguen tratando como hombre, entonces realmente es por no ser mujer. Y esa discriminación no tiene por qué involucrar necesariamente odio, igual que el machista no tiene por qué odiar a las mujeres. Hay machistas que están casados con mujeres y que las quieren y sin embargo son machistas. Un misántrico pues odiaría a su mujer y odiaría a las mujeres. Entonces yo veo un problema con esto de que se tenga tanta manga ancha dentro del feminismo respecto a esta gente que lo que hace es enturbiar el concepto de feminismo, hacer que se malentienda qué es el feminismo, poner a muchísima gente en contra del feminismo y aupar a grupos de ultraderecha que vienen con un discurso que cala muy bien porque hay un sector del feminismo que tiene un discurso que es para echarse a llorar. Y eso lo que consigue es una reacción opuesta, que es: ¿queréis guerra entre sexos? Pues toma guerra entre sexos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tenemos más poder? Somos los tíos. Pues ahora os vais a joder. Entonces te joden. Y luego hay esfuerzos por lavarse la cara, como hace el PSOE, con leyes contra la violencia de género, que lo que hacen es empeorar el problema, yo creo, porque una cosa es que se reconozca que hay una cosa que es la violencia de género y que es muy distinta a la violencia doméstica, como le llaman algunos, porque esa violencia se ejerce precisamente porque esa persona es mujer. Eso es violencia de género. Pero el hecho de que se condene a un tipo siempre a mayor pena que a una mujer porque él es un tío y ella es una mujer, aunque no esté probado que sea una cuestión de género, eso es un atropello legal, porque eso es ilegal, es discriminar a alguien por el sexo al que pertenece, y eso es una muy mala estrategia, porque pone a mucha gente que podría apoyar el feminismo o el movimiento igualitarista, si le quieres llamar, si no te gusta la palabra feminista, pues mucha de esa gente se rebota y se pone en contra, y de manera un poco comprensible, porque yo no tengo por qué aguantar que una tipa me venga y me mate a una hostia, y que yo, si se la devuelvo, me coma ya yo un puro mucho más gordo que ella. Y que a mí encima se me acuse de violencia de género, cuando solo me estoy defendiendo. Antes esto solo ocurría, o sea, dentro de la ley solo existía si ocurría dentro del ámbito familiar o las personas se conocían así. Ahora basta con que tú vayas por la calle y una tía te parta la cara y tú le devuelvas un bofetón para que tú seas condenado por violencia de género. Y eso yo no creo que haga ningún favor ni a las mujeres ni al feminismo. Y veo que mucha gente, muchos hombres, están muy resentidos por algo así. Y yo lo entiendo, la verdad. Lo que no entiendo es que su reacción, en vez de ser, oye, el feminismo no es esto, vamos a pulir esto y esta ley no parece adecuada, lo que hacen es ponerse en contra del feminismo y ponerse del lado de los machistas y de la derecha. Hay gente a la que no le gusta nada que yo hable de feminismo y haga críticas sobre el feminismo desde el feminismo, y hay gente que cree que eso es cosa de mujeres. Y yo creo que el feminismo no es cosa de mujeres porque el machismo lo padecen también hombres, de una manera que les afecta menos que a las mujeres, evidentemente, pero no es algo que no cause sufrimiento el hecho de que tú desde pequeño seas conducido a ser fuerte y duro y aguantar y ser líder y controlar y demostrar que tú sabes y no bajar la guardia y tener que quedar y una presión tremenda sobre gente que a veces es muy sensible y débil y tiene que estar fingiendo no serlo porque si no se burlan de ellos. Eso no es moco de pavo, eso no es una cosa a ignorar o a restarle importancia.
eso afecta muy severamente a la vida de un montón de hombres que no son para nada de esa manera y tienen que fingir a ser así para ser aceptados socialmente. Y también el hecho de que te manden al servicio militar, por ejemplo, por ser hombre, pues es algo que te perjudica por el hecho de ser hombre y te perjudica más a ti que a las mujeres. Evidentemente, quien peor parte lleva, como he dicho, son las mujeres, pero el feminismo es cosa de todos, no solo también porque nos afecta directamente, sino porque, oye, a mí también me afecta que hayan matado hace 2 años a una amiga mía y el ex marido o marido haya puesto una bomba en su casa y esperó por ella y la voló por los aires y dejando a sus 2 hijos sin padre, sin padre y sin madre, pero parece que me importa más la madre. Y oye, decirme a mí que eso no es mi problema, y que no es mi problema si mi madre es maltratada, y que no es mi problema si mis amigas son violadas, pues es como decir que no es mi problema el que la gente encierre a animales en granjas. Claro que es mi problema, claro que yo siento empatía y sufro cuando los demás sufren, y sufro cuando la gente cercana a mí sufre, y por supuesto que es mi problema. Igual que es el problema de mis padres el que a mí me pase cualquier cosa, porque ellos sufren también. Y una cosa es que mis padres se entrometan en mi libertad y en mis decisiones, y otra cosa es que, digamos, no es su problema el hecho de que a su hijo lo detengan y lo torturen. Pues sí que es su problema. Bueno, y nada más. Solo quería recalcar la importancia que para mí tienen varias cuestiones, que son una, que el feminismo es igualdad, aunque no quieras usar la palabra, aunque yo no me declare feminista ya desde hace unos meses porque me resulta más un inconveniente a la hora de tener un debate que algo que ayude a entender lo que estoy diciendo. Que el machismo nos afecta a todos y a todas, y no solo a las mujeres, aunque lleven la peor parte. Que la deconstrucción de género no solo la tienen que hacer los hombres, sino también las mujeres, porque si no aquí poco cambia la cosa. Y que las leyes de violencia de género hechas de manera chapucera y que condenan a alguien por su sexo y no por su acción, porque hay violencia de género contra mujeres y hay agresiones contra mujeres que no son violencia de género. Y el hecho de que eso no se contemple creo que alimenta mucho el machismo y alimenta mucho el odio al feminismo. Porque a cualquiera le jode mucho que le digan que ha ejercido violencia de género cuando no lo ha hecho. Luego se dan casos de gente que dice que cuando una mujer agrede a un hombre es violencia de género también, y eso da un poco una idea de qué es lo que estamos transmitiendo, de qué es lo que la gente está entendiendo con ese cacao mental que le están creando, de que cuando un hombre agrede a una mujer es violencia de género. Porque entonces, por lógica, sería cuando una mujer agrede a un hombre es violencia de género. Pero los hombres que padecen violencia de género son poquísimos, si acaso se dan. O sea, habrá alguno que alguna mujer, su motivación para matar a su pareja o a un hombre sea el hecho de que sea un hombre. Eso sería un caso de violencia de género, porque el género tendría algo que ver, pero son muy pocos los casos. Pero mucha gente tiene esta confusión, que es una cuestión de si el sexo este mata a alguien del otro sexo, eso es violencia de género, y la violencia de género que padecen los hombres es casi inexistente, porque muy pocas veces una mujer mata a un hombre o agrede a un hombre por el hecho de ser un hombre. Y eso es algo que aumenta la confusión, el mal uso del concepto de la violencia de género que hacen desde las instituciones y desde los medios de comunicación, aumenta la confusión sobre qué es la violencia de género, y cuando no se entiende bien un concepto es muy difícil trabajar sobre ello o erradicarlo o luchar a favor de ello.